Hola amigas, soy Belinda y les doy la bienvenida a la nueva clase. Esta clase la preparé pensando especialmente ahora para celebrar el Día de la Mujer. El día de hoy les voy a enseñar a hacer esta hermosa pijama, la cual les puede servir como un hermoso regalo para el Día de la Mujer. Esta la confeccioné en satín, pero este mismo modelo se los voy a enseñar a hacer en puro blonda encaje o blonda elástica. La blusita va a ser en blonda elástica, el pantaloncito va a ser en satín con blonda elástica. Los moldes se los voy a dejar ahí en la descripción para que ustedes los impriman. Listo, entonces vamos a empezar con esta clase. Para realizar esta hermosa pijama romántica que les voy a enseñar a hacer, vamos a necesitar 1,5 metros de este encaje licrado. Les digo licrado porque miren, con este vamos a hacer lo que es el bralette. Vamos a necesitar 30 centímetros de satín, de este que estire, que es como elástico o viscosa o franela. Vamos a necesitar 1 metro de esta tira pitillo. O si no tienen tira pitillo y tienen cinta, ya todo depende de la imaginación de cada una de ustedes. Vamos a necesitar también de este encaje plano de 7 milímetros. Y necesitamos 66 centímetros, es lo que vamos a necesitar nomás. Necesitamos hilo del mismo color, necesitamos tijeras, tela para moldes, papel para molde. Y mucho ánimo y muchas ganas y mucho amor para hacer esta pijama. Se me olvidó recordarles, son 30 centímetros de satín, de viscosa o de franela, pero de 1,50 de ancho, que no se les olvide. Esta pijama, el short lo vamos a hacer en talla M, pero el bralette lo vamos a hacer en talla 36. Bueno niñas, manos a la obra. Bueno niñas, vamos a empezar con el bralette. Vamos a tomar nuestro pedazo de encaje licrado, lo doblamos y que las moritas nos coincidan. Como pueden ver, las moritas nos tienen que coincidir. Este son los moldes de nuestro bralette talla 36. No se preocupen, que en la descripción les voy a dejar los moldes para que ustedes los impriman por tallas. ¿Qué vamos a hacer? Cuadramos nuestra tela así y montamos nuestro molde. Mire cómo los montamos. Doble, ¿no? Esto tiene que ser doble. Montamos nuestro molde dejando las moritas hacia afuera. Miren. ¿Sí ven? Cuadramos, alfileteamos. Dejamos todo esto así bien listo aquí. Este es la copa inferior. Esta es la copa superior. Entonces, ¿qué hacemos? La volteamos y hacemos lo mismo que hicimos con el otro. Dejamos las moritas hacia afuera y alfileteamos. Así nos debe quedar. Así como la ven. Y ya después pasamos a cortar. Ya cuando cortamos nos tiene que quedar así. Recuerden dejar 0,5 en este lado, que es donde vamos a unir esta copa con esta otra. Entonces siempre dejamos 0,5, que es lo que nos come la fileteadora o se nos come el zigzag. Bueno, ahora pasamos a formar las copas. Delantero, escote. Este es el escote y esta es la posterior. Entonces ellas vienen así. Así es como nos deben de quedar ya las copas. Miren. Pues si ustedes podrán ver que hay una más grande que otra. Entonces la más grande es la que va por el lado de la sisa. Si las ven, miren la diferencia. Este es el escote y esta es la parte de la sisa. Ahora
pasamos a la fileteadora. Ahora pasamos a filetear las copas. Acuérdense que para filetear este material tienen que utilizar hilazas elásticas. Yo ya les enseñé eso, así que si no lo han visto, les dejo ahí arribita el link para que vean el video. Ahora vamos a unir la copa delantera con la copa posterior, así como las tengo aquí. ¿Observan? Así es que se tienen que unir. Y se filetea por el lado donde no tienen las moras. Después de que fileteamos, hacemos este estiramiento para que no nos vaya a quedar las copas encogidas. Y nos van a quedar de esta manera. Esta es la manera. Mire cómo nos han quedado fileteadas, bien bonitas. Estas son nuestras copas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venir y buscar nuestros moldes y montarlos aquí para saber cuál es nuestra copa delantera o el escote, donde va el escote. Ya sabemos que esta es nuestra parte delantera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Montarla 1 centímetro aquí y nos debe quedar así. Miren. Pasamos a la máquina y le pasamos una puntadita aquí, en la máquina normal, una puntadita. Después de que hemos montado una copa sobre la otra, el centímetro, pasamos a tomarnos la medida del contorno. La medida del contorno que yo me tomé, a mí me da 89 centímetros. De esos 89 centímetros, le voy a quitar 5, le resto 5 y me va a quedar un contorno de 84. Bueno, ya tenemos los 84 del contorno. Ahora, ¿qué hacemos? Unimos estas dos y vamos a pasar la fileteadora por este lado. Vamos a la fileteadora nuevamente. Y esto nos debe quedar así. Ahora, de ustedes depende si esta costura la dejamos a un costado o la dejamos hacia atrás. Yo la voy a dejar a un costado. O sea que ella me tiene que quedar así. Así me tiene que quedar. Ahora pasamos a montar nuestra copa. Después de que tenemos nuestro contorno ya cosido y nuestras copas ya cosidas, vamos a montar las copas sobre nuestro contorno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir esto en 4 partes. Esta es la mitad, doblamos aquí y hacemos una pequeña marca o ponemos un alfiler aquí. Esta es nuestra cuarta parte. Aquí nos da la cuarta parte. Aquí nos daría la cuarta parte o la mitad de la mitad, como ustedes quieran. Esta la tenemos que montar aquí, así. ¿Sí ven? Más o menos nos queda así. Entonces, nos toca ir otra vez a nuestra fileteadora para montar nuestra parte delantera. Así. Si ven cómo va quedando, estiramos un poquito, colocamos un alfiler, hacemos lo mismo acá en nuestro lado. Acá es más sencillo porque tenemos la unión de nuestro costado. La pegamos aquí, colocamos un alfiler y vamos a filetear. Mire cómo nos debe quedar. Entonces pasamos a la fileteadora otra vez. Bueno, niñas, así es como lo tenemos. Ya vamos a filetear. Entonces tenemos que estirar un poquito
para que nos dé la forma de la copa, así. Vamos estirando de a poquito, así. Si no tiene fileteador, esto se puede hacer en zigzag. Pero recuerden que tienen que utilizar un buen hilo para que no se les vaya a reventar. O la hilaza buena que les estoy recomendando. Esta es la manera como les debe quedar. Ahora, ¿qué hacemos? Si queremos, le colocamos un pedacito de resorte para que no nos vaya a quedar muy flojo. Entonces colocamos un pedacito de resorte debajo de nuestra copa o en la parte de la espalda, donde ustedes quieran. En cualquiera de las dos partes queda bien. Bueno, niñas, esta es la blusa, el top o el bralette de la pijama. Si les queda muy flojo, entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos resortico, le vamos a colocar resorte en la parte de adelante donde van las copas. Sobre esta parte le colocamos un pedazo de resorte y lo vamos estirando suavemente. No es bastante y no suavecito, que nos quede como medio fruncidito, como para darle un toque más coqueto. Entonces, iniciemos. Aquí en esta siguiente operación que vamos a hacer, vamos a utilizar nuestra hermosa máquina familiar y vamos a colocar el resortico en un zigzag, de esta manera. Tiramos de a poquito, niña, es de a poquito. Con un zigzag ancho como en la punta, en 3.5 de ancho. Mire cómo nos va quedando. ¿Sí ven? Suavecito, suavecito vamos estirando el resortico. Mire cómo nos queda de coqueto nuestro bralette de nuestra pijama. ¿Sí ve lo lindo que se ve? Bueno, niñas, ya buscamos nuestra tira pitillo. Sacamos dos pedazos de tira pitillo de 45 centímetros, que es la tira que nos va a servir para colocarle nuestra bralette de la pijama de esta manera. Aquí llegamos, la pegamos aquí así. Manos a la obra. Aquí lo vamos a hacer con un zigzag menudito. Porque después ahí vamos a montar
moño bien coquetón. Así nos quedan las cintas. Hacia la parte de atrás buscamos nuestro centro, y a su vez podemos dividir esto en 4 partes. Más o menos en esta parte es que va a ir nuestra tira del brasier, aquí en esta partecita. Dividen en 4 partes, marcan donde da la cuarta parte, y en cada cuarta parte es donde van a colocar la tirita del brasier, del bralette. Y volvemos a colocarla aquí. A veces es un poco como
esta es la manera como nos va quedando nuestra blusita coqueta de nuestra pijama. Miren. Vamos a acomodar aquí y van a ver lo coqueta que se ve. No es sino colocarle unos divinos moños. Tenemos nuestro top de pijama ya terminado. Entonces vamos ahora a colocarlos, estos hermosos y bellos moñitos coquetones, que más adelante les enseñaré a hacerlos. Entonces, manos a la obra. Esto los pegamos con agujita de mano, que nos sale muy sencillo. Colocamos aquí en el inicio, a donde colocamos la tirita, ahí colocamos el moño. Ustedes verán si los cosen o los pegan con un poquito de silicona. A mí me gusta coserlos porque pues con la silicona a veces tiende a despegarse. Buscamos un color que le resalte, ya eso depende del color que ustedes le quieran poner a sus pijamas, para que no nos quede como tan clásica, que nos quede como más bien coquetona. Esa es mi palabra favorita, coquetona. Miren cómo quedan de preciosos. ¿Qué tal? ¿No les gustó? Bueno, amigas, en esta primera parte hemos terminado el bralette o el top de la pijama. Miren cómo quedó. Quedó hermosa, quedó coqueta. Ahora seguimos por la segunda parte, que es el pantalón o el short o el panty de la pijama. Bueno, niñas, estamos en la segunda parte donde vamos a realizar el short. Este es el molde. No se preocupen que yo este molde se lo voy a dejar en la descripción para que ustedes lo puedan bajar. Este pantalón lo vamos a hacer y tenemos que utilizar la tela doble como los tengo aquí, vean. Es doble. Y este es nuestro molde. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer?
Nos vamos para la máquina y vamos a unir. Estos son los tiros. Tiro delantero es el más corto, tiro trasero es el más largo. Más adelantico les hago un video sobre cómo hacer un short básico. Bueno, como les dije, pasamos a la fileteadora o pasamos a la máquina familiar en zigzag y vamos a cerrar los tiros. Tiro delanteros y tiros traseros. De esta manera. Así nos deben quedar. Este es el tiro delantero y este es el tiro trasero. Así nos debe quedar. Entonces, si estamos en la fileteadora, estiramos para que no más adelante no se nos vaya a dañar y se nos vayan a descoser. Ahora, ¿qué sigue? Cerramos las entrepiernas. ¿Cuáles son las entrepiernas? Estas son las entrepiernas. Estas. Y así nos queda nuestra primera parte del pantalón. Fileteamos aquí en la cintura para doblar y poner el resortico que les dije. Mire, así nos queda. Acuérdese que la parte trasera de nuestra pijama es más larga hacia el lado de la cintura que la delantera. Nos debe quedar así. Mire. Ahora vamos a organizar el encaje que le vamos a colocar. Vamos ahorita a cortar nuestro encaje, el que va a ir en la pierna, a la mitad. Miren, está así, lo doblamos así y cortamos. Como les dije más adelante, si ustedes no quieren colocarle encaje licrado en la pierna, pueden colocarle del otro encaje, que va a ser lo mismo que va a ser este encaje, este licrado. Pero el top sí lo deben de hacer en encaje licrado. Entonces nos queda así. Ahora pasamos a la fileteadora, cerramos aquí, fileteamos y colocamos esta parte aquí. Vamos a la fileteadora nuevamente. Ahora vamos a filetear esta parte. Esta parte la fileteamos. Y nos debe quedar así. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos
a colocar nuestro encaje sobre la pierna. Esta parte que unimos nos debe quedar en la entrepierna para que no se nos vean esas costuras. De esta manera, miren, y fileteamos. Mire cómo nos deben ir quedando. ¿Sí ven? Lo hermoso que se ve. Vamos a hacer la otra manga. Miren cómo se ve de coquetona. Ahora pasamos a enresortar nuestra pijama. Ahora procedemos a hacer la pestañita para meter nuestro resorte. Más o menos debe de ser nuestra pestañita de 1,5 centímetros. Espérate un momento. Otra cosa, niñas, si ustedes quieren, le pasan una costura recta sobre todo el tiro. Por este lado, ya les voy a mostrar.
Pasamos la costura por los tiros para que nos quede así. Porque ustedes saben que esta tela, por lo menos esta seda licrada es muy delicada. Entonces hacemos la pestaña de 1,5 centímetros. Dejamos una partecita sin coser para meter el resorte. Mira. ¿Sí ven? Esta es la pestañita que les digo. Ahora con la ayuda de este aparatico, yo no sé cómo le dirán en cada país, pero acá le decimos un ganchito. Con este vamos a introducir nuestro resortico. Este es el resorte que es de 66 centímetros de largo. Este es nuestro resorte. Entonces, ¿qué hacemos? Miren lo que hacemos. Y por la partecita que no cosimos, por ahí vamos a meter nuestro ganchito. Y vamos a tratar de que nos quede derecho, que no se nos vaya a entorchar, porque si no, no nos queda bueno. Claro, o sea que hay otras maneras, por lo menos cuando uno está en la fileteadora, lo puede pegar en la fileteadora, pero yo creo que para nosotros iniciar, lo podemos ir haciendo así, hasta que ya nos sintamos capaces de hacerlo en la fileteadora o de hacerlo en la otra máquina. Pero así es una manera muy sencilla y fácil de hacerlo sin complicarnos tanto. Esta pijama queda hermosa. Aquí se nos encuentran las dos punticas, entonces ¿qué hacemos? Alamos un poquito, montamos una sobre la otra, así, miren, y cosemos. Miren cómo nos queda. ¿Sí? Y en el huequito que nos quedó por donde metimos nuestro ganchito, volvemos y le pasamos una costura. Bueno, amigas, así es como debe quedar nuestra hermosa pijama romántica. Miren el moñito, le hace fuego con todos los otros 3 moños. Espero les haya gustado, espero lo practiquen. Y si es posible, me manden foticos de todo lo que ustedes han hecho. De todas maneras,
Muchas gracias. Bueno, amigas, esto ha sido todo por hoy. Si eres nueva, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba una nueva clase. Nos vemos en la próxima clase. Bye.